Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Hace poco más de un mes tratamos acá el tema del petróleo. ¿Qué está pasando con nuestra principal industria, PDVSA, Petróleos de Venezuela? Nuestra gallina de los huevos de oro, que hoy en día quizás no está dando los resultados que se habían tenido en el pasado. ¿Tiene algo que ver el manejo que se le ha dado, sobre todo con el tema de dedicarse a otros negocios que nada tienen que ver con el tema petrolero, o por el contrario, los asuntos y las denuncias que hay con el tema de corrupción, ya con algunas imputaciones que se tiene desde el Ministerio Público? Bueno, son temas que estaremos abordando la noche de hoy con un experto petrolero. Tenemos de invitado a Carlos Mendoza Potelá. Él es economista, experto en petróleo, profesor universitario, jubilado de la Universidad Central de Venezuela. También fue director del posgrado de esa casa de estudios y además también ha sido asesor en diferentes oportunidades de muchas instituciones públicas y privadas a lo largo de su carrera profesional. Con él estaremos abordando el tema de lo que está pasando con PDVSA. Bienvenido, profesor, de verdad que es un honor tenerlo esta noche acá. Crecí profesionalmente en la Universidad Central de Venezuela leyendo sus escritos. ¿Qué ha pasado con PDVSA? ¿Qué está pasando con nuestra industria? A pesar de que recientemente vemos que el precio petrolero pues acaba de repuntar los $63 por barril. Pero estamos teniendo, no es suficiente exactamente, y nosotros no hemos diversificado la economía hacia otras áreas que no solamente sea el petróleo. Exacto. Mira, esta es una historia muy larga, que tal vez comienza con Alberto Adriani en 1929, cuando dijo que para todo fin práctico la industria petrolera es una provincia externa a nosotros. Y desde luego eso lo han caracterizado luego otros analistas económicos internacionales como la enfermedad holandesa, el efecto Venezuela. Y entonces, desde los tiempos de Adriani, de Uslar Pietri, que popularizó la frase, se ha tratado de sembrar el petróleo, de que el ingreso petrolero sirva para desarrollar la economía. Sin embargo, dado el carácter de renta que tiene el ingreso petrolero, ese aflujo de dinero sobre el país encarece el tipo de cambio, encarece los costos internos y hace muy difícil la capacidad de generar una industria propia con capacidad o una agricultura también propia con capacidad de generar no solamente consumo interno, sino exportaciones que sustituyan a la petrolera. Entonces, eso ha sido estudiado por muchos técnicos, en particular los noruegos, que Pérez Alfonso lo mencionó, y mucha gente cree que fue Pérez Alfonso el que inventó la frase el efecto Venezuela, ¿no? Fue él leyendo a los noruegos que dijeron, mira, a Venezuela le pasa lo mismo que le pasó a España y a Portugal con el oro de América, que llegaron eso lo dijo, por cierto, Jorge Olavarría, que llegaron el oro de América los mantuvo durante siglos, y España y Portugal no se desarrollaron mientras el capitalismo florecía en Inglaterra, en Francia, en Holanda. Ellos llegaron al siglo XX como países subdesarrollados después de haber sido dueños del mundo. Nosotros estamos en la misma circunstancia. Desde 1925, la industria petrolera, el petróleo venezolano, se convirtió por parte de las compañías petroleras en el primer petróleo exportado del mundo, porque Estados Unidos, primera potencia productora, se concentró en consumirla también. Y entonces el único petróleo que se exportaba antes que aparecieran en los años 50 los árabes, hasta el 60, entre 1925 y 1960, por ahí, Venezuela fue el primer, no Venezuela, las compañías petroleras extrajeron prioritariamente de Venezuela el petróleo. En todo ese tiempo, la industria petrolera drenó nuestros yacimientos, pero existe una circunstancia que esos yacimientos no son eternos. Esos yacimientos se agotan, pierden energía, pierden gas, pierden una cantidad de cosas, y llega un momento en que comienza a declinar. Esa fase de declinación de nuestros yacimientos convencionales comenzó a partir de 1971. En 1970 nosotros alcanzamos el pico que más nunca volvimos a alcanzar, de 3.700.000 barriles diarios. Y a partir de allí vino una caída en picada hasta 1986. Las compañías petroleras, que veían un panorama de crecimiento de costos dentro de la industria petrolera venezolana, dijeron no, nosotros
y además estaba... Después vino la nacionalización con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en el 76. Estaba prevista. En 1943, la ley de hidrocarburos del 43 determinó que se otorgaban concesiones por 40 años. En 1983, luego de la propuesta de Pérez Alfonso en el 60 de que no se otorgarían nuevas concesiones, las compañías petroleras tenían la idea de que en el 83 se iban. ¿Fue beneficiosa la nacionalización para nuestra industria petrolera? No. No. No, esa fue una nacionalización impulsada por las compañías petroleras para aumentar su control sobre nuestra industria. ¿Y el tema fueron sus gerentes, sus técnicos, los que asumieron a Petróleos de Venezuela y comenzaron una campaña promoviendo el escenario productor versus el escenario rentista. Aumentar la producción y disminuir el impuesto sobre la renta, la regalía, eliminar el valor fiscal de exportación. Es decir, la auténtica participación de la nación en el negocio petrolero era minimizado y se comenzaron a inventar inversiones supuestas, algunas necesarias pero sobredimensionadas. Y el manejo que se le ha dado en los últimos tiempos al negocio petrolero, eso es otra el cosa tema de ya. la faja, bueno, la faja ha sido beneficioso para nuestra nación, para nosotros como país productor de petróleo. Lo de la faja fue una trampa jaula en que caímos desde el principio. En 1978 ya se habían perforado centenares de pozos en la faja. Y Guillermo Rodríguez Erazo, vicepresidente de PDVSA, se sentó en Washington, en el Hotel St. Regis Hotel, creo que fue, no sé si en Washington o en Nueva York, ante un cúmulo de empresarios internacionales ofreciendo que Venezuela tenía el mayor plan de inversiones de la historia, entre 1980 y el 2000, de 5.000 millones de dólares anuales, 100.000 para la época, eso era una inversión gigantesca. Ahora, profesor, le pregunto, entonces, ¿qué pasa con la caída del petróleo también? Tenemos una caída superior a los 815.000 barriles de petróleo diario. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos produciendo lo que se producía en el pasado? Pero es lo que te estoy contando. Nosotros llegamos hasta el 71 y ahí comenzó a caer nuestra producción. Desde el 71 llegó en el 80, que producíamos 3.700.000. Llegamos en el 86 a 1.800.000, a 2 millones, a menos de 2 millones, 1.600.000, una cosa así. Yo tengo las cifras aquí. Lo que pasa nos toca hacer una pausa. Vamos a dejar esa explicación completa para el regreso, porque además nosotros hemos superado los 3 millones de barriles de producción petrolera acá en Venezuela, cosa que no estamos produciendo hoy en día, y además con cifras que suministra la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que si bien no se conocen acá cifras oficiales en Venezuela, sí las conocemos a través de la OPEC, porque bueno, PDVSA está obligada a suministrarse la organización que fundó y que además de la cual forma parte. Nos vamos a la pausa y a regreso seguimos conversando sobre este reporte petróleo que tenemos esta noche con Carlos Mendoza Potela. Ya venimos.